Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Body Active. En esta nueva oportunidad continuamos con la segunda parte de la entrevista a Paula Durán de @psico_alimentando vidas, una profesional psicoterapeuta especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Y si eres bariátrica o bariátrico y no escuchaste la primera parte de esta entrevista, te invito a que la escuches antes de este capítulo. Y si no, empecemos con este episodio. ¡Vamos! Te doy la bienvenida al podcast de Body Active en su segunda temporada. Soy Gerardo, quien me dedico a aquellos que han elegido el camino de la cirugía bariátrica. En esta segunda temporada nos sumergiremos aún más en el fascinante mundo de la cirugía bariátrica y sus procesos, explorando estrategias específicas, consejos prácticos y experiencias inspiradoras destinadas a apoyarte en tu viaje de pérdida de peso. Si has optado por la cirugía bariátrica o estás considerando dar ese paso, este es el lugar donde encontrarás recursos sumamente valiosos. Cada episodio estará cargado de información sobre cómo superar los desafíos de la pérdida de peso después de la cirugía bariátrica. Nos sumergiremos en técnicas probadas, estrategias con expertos y relatos conmovedores de aquellos que han transformado su vida a través de la cirugía bariátrica. Si estás listo o lista para comenzar este viaje transformador hacia tu mejor versión y lograr tu peso ideal, te invito a que te sumes a Body Active. Juntos crearemos un camino hacia una vida más saludable y plena. Comencemos este viaje juntos. Bien, genial. ¿Y cómo pensás que por ahí, qué tipo de estrategias pueden llegar a aportar la parte psicológica para poder mantener esta motivación? ¿Qué tipo de estrategias nos puedes ofrecer para poder ayudar a las personas por ahí? El principal problema en todo el proceso bariátrico siempre es, pierdo la motivación, me empiezo a sentir más débil con respecto a ese tema, no le encuentro por ahí el por qué seguir, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué herramientas nos puedes o métodos, Creo que no sé, lo que sea? una gran estrategia que de hecho he hablado mucho en mis redes sociales es una de la que casi no se habla y hasta suena como muy obvia cuando la dices, que es el tema de la autocompasión. Obviamente está así como en lo lógico, ¿no? Me tengo que hablar bien. Bueno, claro, pero como si después de 30 años de vida me vengo diciendo que soy lo peor de lo peor, ¿cómo le voy a hacer? Y algo que yo trabajo mucho en sesión es reestructurar este tipo de pensamientos. Si siempre entra como este pensamiento irracional, que lo poníamos de ejemplo hace rato, soy lo peor de lo peor y nada me sale bien, es cuestionar el pensamiento. ¿Por qué nada me sale bien? ¿Según quién nada me sale bien? Cuestionar y también replantear. Yo lo veo mucho en mis pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Es, por ejemplo, un pensamiento como muy sencillo. Las galletas son malas o las galletas engordan. Bueno, a ver, ¿por qué las galletas engordan? ¿De dónde tienes esa idea? ¿Y cómo podríamos cambiar este pensamiento de las galletas engordan a algo más sencillo, algo más amable? Las galletas son dulces, las galletas me dan un apapacho para cuando tengo antojo. No sé si queda como un poco claro. Sí, por supuesto. Tratar de buscar por ahí el porqué. Y eso nos va a dar también el camino, de algún modo, ¿no? Uh-huh. Bien. Tenía otra pregunta preparada para esto, pero yo creo que se relacionan también el tema de que los trastornos de alimentación, cómo pueden afectar por ahí la adaptación a estas, por ejemplo, nuevos métodos de alimentación, pero por ahí es lo que me acabas de comentar, ¿verdad? Exactamente. ¿Sí? Bien, perfecto. Pasemos por ahí a otra pregunta más orientada a lo que son los cambios de hábitos. ¿Sí? Los cambios de hábitos, sobre todo para las personas bariátricas, siempre lo más fuerte que tiene que generarse dentro del proceso es esto, el cambio de hábito, tanto el hábito de alimentación, el hábito de actividad física o los hábitos que por ahí tóxicos que veníamos trayendo anteriormente. Entonces, por ahí cambiar hábito de alimentación y estilo de vida puede ser bastante difícil para este tipo de personas, como nosotros lo vimos. ¿Y cómo abordás estos desafíos desde la perspectiva psicológica, tú? Buenísimo. A ver, el hábito, como te decía, es algo que se tiene que ir rompiendo poco a poco y a medida que lo vamos rompiendo tenemos que ir poniendo uno nuevo y al poner ese nuevo tenemos que ir trabajando en nuevas estrategias, nuevo tipo de rutina, pero sobre todo lo que tú y yo platicamos ahorita en el tipo de pensamientos. A ver, si quiero cambiar el hábito de que siempre me despierto tarde, ¿cómo puedo empezar de la manera más amable?
¿Por qué me despierto tarde? ¿Qué me digo cuando me despierto tarde? Quizá podría reestructurar el pensamiento o lo que me digo cuando me despierto tarde, porque es algo que yo te comentaba hace rato. Inconscientemente nos terminamos metiendo el pie para alcanzar esas metas o esos nuevos hábitos, porque si me hablo de cierta manera y me vivo como esa persona incapaz, sé que no lo voy a lograr. Aunque quiera lograrlo, no lo voy a lograr. Entonces tendríamos que empezar desde esa parte para poder llegar a ese cambio de hábitos. En el paciente bariátrico sería justamente eso. ¿Cómo Ujú. vives la cirugía? ¿Cómo te estás viviendo después de la cirugía? ¿Y cómo podríamos empezar a cambiar estas ideas preconcebidas de ti y sobre todo de la comida? Bien, muy bueno. Claro, esto tiene que ver más, está más identificado por ahí al autoconcepto, ¿verdad? Exactamente. Bien, ¿y de qué manera puede afectar este autoconcepto y la autoestima, sobre todo en los pacientes bariátricos? Esa relación autoconcepto-autoestima, ¿cómo puede estar afectada? Primero hay que establecer la diferencia porque es algo que Ujú. Ah, creo bueno, que pocas personas saben qué es el autoconcepto, pero saben qué es el muy bueno. autoestima, y es justamente lo contrario. Lo que tenemos, ahora sí que como idea social de lo que es el autoestima, en sí es el autoconcepto. El autoconcepto es cómo me vivo, qué pienso de mí, hasta dónde están mis capacidades y mis límites, y el autoestima es esas ideas que nos han dado de Qué bueno. afuera sobre lo que somos, sobre lo que somos capaces. O sea, son como dos cosas muy distintas. ¿Cómo van a afectar estas dos ideas el proceso en el paciente bariátrico? Pues creo que está como relativamente evidente, ¿no? Si yo me vivo como con todas estas etiquetas terribles de el tonto, el inútil, el que está pasado de peso, el flaco, el gordo, el feo, etcétera, desde ahí ya me estoy programando para que yo solo voy a hacer eso y voy a ser el Ujú. objeto de burla y yo mismo me voy a hablar como me han hablado toda mi vida allá afuera. O sea, si te fijas, aquí se cruzan esos dos conceptos. Qué bárbaro, bueno, esta relación, porque la verdad que sí, por ahí muchas personas definen de una forma, ya los dos o piensan por ahí que son Justo, sinónimos, y por ahí no, son dos cosas totalmente diferentes súper que pueden distintas. llegar a... Exacto. Y bueno, algo que se relaciona mucho a esto, por ahí que yo veo, es la imagen corporal. ¿Sí? La imagen corporal, esta distorsión también de esa imagen, de esos cambios tan repentinos luego de la operación bariátrica, sobre todo porque bueno, es una operación que sabemos que repercute principalmente en nuestro cuerpo, pero no en nuestra cabeza. ¿Sí? Entonces, por ahí la velocidad en la que avanza nuestro cuerpo o esa velocidad de cambio no es la misma de la cabeza. Y por ahí, bueno, nos miramos al espejo, nuestro cuerpo cambió no al 100%, pero capaz que un 50%, y nuestra cabeza no logra identificar todo Ujú. esto. Entonces, bueno, ¿cómo por ahí puedes trabajar en el desarrollo de este tipo de pacientes para poder ayudarlo con este, por ahí, autoconcepto o una imagen más positiva y todo esto que estamos hablando? Aquí también entra otra parte súper importante que ahorita quiero tocar, pero ¿cómo voy a trabajar el tema de la imagen corporal? Primero que nada, tendríamos que empezar a separar tu identidad, o obviamente la identidad del paciente, con Ujú. cómo se ve o cómo vives tu cuerpo. Porque tristemente es algo que tenemos bien ligado. Y si vivo mi cuerpo más arriba o más abajo de mi peso, o más arriba o más abajo de este tipo de estándar que se maneja, entonces la identidad, el autoconcepto, la autoestima que venimos hablando se ve completamente afectado. Algo que yo trabajo mucho es como este sin tener en cuenta tu peso o tu talla o cómo te ves o la cirugía, ¿quién eres? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son estas grandes virtudes que tienes y qué te hace distinto? Y ya de ahí se une un poco o bastante al tema de la imagen corporal, pero algo que te decía que hay que cuidar mucho es este tema de la dismorfia corporal. La Ujú. dismorfia tiende a Bien. dispararse ante situaciones de mucha ansiedad y que em, para la cabeza es más fácil pensar en cómo se ve mi cuerpo, cómo puedo controlar mi peso, en lugar de pensar en ese evento que te está generando esa ansiedad o esa emoción en específico. Habría que cuidar mucho que no aparezca ni la dismorfia ni todas estas conductas relacionadas. Bueno, aquí salió un concepto muy, muy común siempre, el tema de la ansiedad.
de la ansiedad que lleva todo el proceso en sí, todas estas etapas, todo esto, por ahí metas que la persona va transitando, le genera ansiedad, sobre todo cualquier tipo de cambio, tengo entendido que genera diferentes grados de ansiedad. Bueno, las personas bariátricas viven con una ansiedad enorme Claro. constantemente por tantos cambios, tantas cosas que tienen que hacer, su vida una vez que se operan son cambios constantes de todos los días, de todos los minutos. Entonces, bueno, la ansiedad está a niveles superiores de las personas, digamos, entre comillas, normales o que no se han operado. Y bueno, ¿qué estrategias? ¿Tienes algún tipo de estrategia, algo que podamos ayudar a las personas, ¿sí?, a manejar ese tipo de ansiedad o a controlarlo o a poder bajar un poquito más los niveles de ansiedad? Claro, creo que les voy a compartir dos que me parecen importantes. La primera, de nuevo, suena como hasta un poco obvia, pero no todas las personas la ven. Es entender que la ansiedad es completamente común y completamente normal. Ahorita tocabas un concepto que me parece bien Bueno. importante. Todo tipo de cambios generan un duelo, a mayor medida o en menor medida. Pero para el paciente bariátrico, el vivir el duelo de lo que fui y esta identidad que estaba sumamente relacionada con el peso, es una pérdida importante. Entonces acá se presenta un duelo importante. Y si la persona o el paciente no se da la oportunidad de vivir ese duelo, vivir esa tristeza, esa ansiedad, entonces ahí como que nos estamos metiendo en ciertos obstáculos. La primera herramienta que les puedo compartir es permítanse sentir lo que, lo que está pasando. Si es necesario escribirlo, si es necesario hablarlo, lo que sea, pero es darte la oportunidad de ser amable contigo y de sentirlo. Y la segunda estrategia que les puedo compartir, que de hecho ayer yo le daba muchas vueltas a esto, es echen mano de los autorregistros. Algo que yo trabajo con todos mis pacientes son esos Bueno. autorregistros. ¿Qué tanto te va a servir apuntar? ¿Qué te genera cierto alimento? Que cierto alimento me genera cierta emoción me genera cierto recuerdo. Y de ahí tú mismo te vas a empezar a dar cuenta por qué tiendes a tener como ciertas conductas compensatorias con ese alimento o por qué pueden inclusive llegar a haber atracones con cierto alimento. O sea, permítete sentir y lleva un autorregistro de lo que está sucediendo. Muy bueno, porque, bueno, como dice, ¿viste? Las personas bariátricas llevan este tipo de registro por ahí de alguna u otra forma, o por ahí hay muchas herramientas, tanto para teléfonos móviles o online, que llevan este tipo de registro. Entonces, bueno, poder acudir a eso, sobre todo cuando vamos avanzando, cuando ya pasa cierto tiempo, también está bueno para decir, bueno, Claro. yo inicié con esto, mirá los cambios que he generado. También esto sirve mucho para la autoestima, como bien decías, y bueno, va a ayudar mucho a bajar esos niveles de estrés, a poder seguir adelante y sobre todo a fortalecer este proceso que están llevando las personas. Así que bueno, ahora estamos llegando al final de este episodio. Por ahí siempre al final me gusta pedirles o que podamos compartir algún tipo de herramienta en específica que por ahí en general, ¿sí? ¿No? En general ya hemos, en este episodio, en esta entrevista has compartido muchas herramientas para diferentes temas, pero alguna herramienta específica que pienses tú que le puede servir mucho a las personas bariátricas o que utilizas a diario tú en tu forma de trabajar. Eso, que nos puedas compartir alguna herramienta, algún consejo, algún libro, lo que sea, que pienses que está bueno. Excelente. Un libro que a mí de manera personal me ha funcionado y que también utilizo mucho en terapia es, y si quieres luego te lo mando por escrito para que lo compartas, El arte de no amargarse la vida, de Rafael Santandreu. Es un gran libro que da muchísimas herramientas a través de ejemplos muy reales de los pacientes de esta persona y que puede ser lo mejor para aplicarlo si es que aún estás como un poco perdido en esta parte. Y algo que yo les puedo compartir es justamente esta herramienta de los autorregistros. Lo que yo manejo con mis pacientes es, siempre les digo, consigue un diario, una libreta, que sepas que es tu libreta y que sepas que es tuyo. Y al final del día, cuando ya estés relajado, que ya no suceda nada más que tenga que ver con trabajo, con elementos de estrés, date la oportunidad de escribir. ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Qué pasó? ¿Estuviste triste, enojado? Date la oportunidad de reconocer esas emociones
porque si no las reconoces, entonces regresamos mucho al problema que tú y yo platicábamos al principio. Si me siento enojado y no lo reconozco, entonces voy a recurrir a la comida. Y a través de esa estrategia te puedes dar sí la oportunidad como de desahogarte, pero sobre todo de identificar cuáles son tus emociones y cuáles son esas estrategias de afrontamiento que tienes que quizá no te están funcionando bien o que sí te están funcionando bien. Esa es la mejor que les puedo compartir. Ujú. Muy bueno porque, a ver, eres la primera que nos ofrece un libro para poder leer, que nos recomienda. Eso está bueno. Y la segunda herramienta la veo genial, sobre todo porque cuando hicimos entrevista a personas que ya han sido, que son bariátricas, que han tenido experiencia sobre todo este tema, bueno, ellas lo que siempre nos dicen, o nos han entregado por ahí como una herramienta, es utilizar las redes sociales, mostrarse, verse. Y ese también puede ser como Claro. algún tipo de registro, ¿sí? Muchas personas bariátricas, bueno, está muy común el compartir su transformación, su cambio, su proceso. Entonces, bueno, este también es parte de esa herramienta para que los puedan hacer. Obviamente tiene su lado bueno y su lado malo, ¿sí? Pero siempre que sea bien usado, está bueno como para tenerlo de registro también. Así que, bueno, Paula, te agradezco mucho. Hemos tenido algunos inconvenientes técnicos durante esta grabación, pero bueno, no ha pasado de más. Seguramente, bueno, ustedes no lo van a ver, nadie lo va a poder ver. Queda entre nosotros. Pero bueno, te agradezco mucho que nos acompañes en esta entrevista. Gracias por los consejos, gracias por la información. Sobre todo que, bueno, también nos comentes sobre tus redes sociales, ¿sí? Que nos dejes cuáles son tus redes sociales, que nos comentes qué es lo que muestras ahí, para que también las personas que escuchan este podcast o este episodio puedan seguirte y puedan consumir toda tu información. Claro que sí. En Instagram estoy como @psico_alimentando vidas. En Facebook también me pueden encontrar de la misma forma. En Spotify tengo un podcast que se llama No vives de ensalada, donde toco diferentes temas que me parecen importantes, sobre todo de impacto para, para las personas. ¿Qué es lo que comparto? Comparto generalmente información sobre temas de trastornos de la conducta alimentaria, depresión, ansiedad y algunas estrategias que también podrían venirles bastante bien. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta segunda parte de la entrevista con Paula Durán de @psico_alimentando vidas. Espero que este episodio haya sido sumamente informativo y útil para aquellos que están buscando comprender mejor la relación con la comida y el tratamiento bariátrico. Así que si te ha gustado este episodio, espero que los clasifiques con 5 estrellas en Spotify, te lo pido por favor, o en YouTube que pongas seguir para que te puedan avisar con los nuevos episodios que se publican a partir de la semana próxima. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio sumamente emocionante. Chau, chau.